al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Dice la palabra: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas y nos revelas tu voluntad. Señor, hemos venido en esta noche a estudiarla. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine y nos guíe a toda verdad acerca de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado El Gran Mandamiento. Alguien dijo que el amor no hace girar al mundo, pero hace que el viaje valga la pena. Bueno, estas palabras quizás recogen el sentimiento del mundo de que la más dulce y estimulante de todas las emociones y experiencias es el amor. Pero dolorosamente el concepto de amor que el mundo tiene es muy diferente al concepto bíblico del amor, a ese concepto que es una descripción de Dios mismo. La Biblia dice que Dios es amor. Cuando miramos al mundo y el concepto de amor es algo que está enfocado principalmente y en muchos casos exclusivamente en las emociones. Es algo que se siente, es algo que se experimenta, es algo que simplemente deja a una persona medio loco, ¿verdad? Pero el amor de la Biblia, independientemente de que toca las emociones, el concepto de amor, ágape, que es la palabra para el amor de Dios, es ante todo y principalmente una decisión. Bueno, de hecho, cuando miramos a Dios y lo que la Biblia nos relata en el Evangelio, vemos a un Dios que decidió amarnos. No porque existiera algún mérito en nosotros para hacerlo. El concepto de gracia nos explica eso. Es un favor que no merecíamos. Y por amor, dio. Juan capítulo 3, verso 16. O sea, ese es el amor genuino, auténtico, el amor de Dios. Es una gran virtud, indudablemente. Y acerca de este tema, es que le hacen a Jesús la tercera de una serie de 3 preguntas que los adversarios prepararon con el propósito de hacerle caer en una trampa, desacreditarlo. La primera ya la vimos en el capítulo 22, del 15 al 17, que es una pregunta que giraba en torno al tributo, la cuestión del tributo o el impuesto. La segunda, en los versos del 23 al 28, que trataba la ley del levirato y lo que sucedería en un caso creado específicamente por los enemigos de Jesús para hacerle caer. La mujer que se casó y murió su marido y volvió a casarse, murió el segundo y así. Y ahora es el tema del amor. Es el tema de el gran mandamiento en la ley. Una pregunta que le hace a Jesús un intérprete de la ley. El Señor declara que el gran mandamiento es el amor, pero el amor ágape. Un amor que debe gobernar nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Vamos entonces a ubicarnos en el pasaje. Vamos a ver en primer lugar la intención de los fariseos en el verso 34 y 35. Entonces los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle o por tentarle, diciendo: la primera prueba a Jesús de los fariseos
por medio de sus discípulos, como vimos, los herodianos, trataba con el despreciado tema de los impuestos. La segunda ya lo explicamos, era sobre el concepto de la resurrección, y ahora estaban a punto de volver a probarlo en la misma esfera teológica que abarcó la segunda pregunta, que, como dije, trataba el tema de la resurrección. Ahora vuelven otra vez a esa esfera, y cuando Jesús les había contestado esa pregunta absurda que le habían hecho de los 7 hermanos, ahora, y como dice la Biblia, los hizo callar. ¿Se acuerdan? ¿A quiénes? A los saduceos. Ellos fueron incapacitados. Ellos fueron los que intentaron atrapar a Jesús, terminaron atrapados. Y ahora vuelven a tratar de tentarle, de hacerle caer. Los fariseos, dice la Biblia, que se juntaron a una. Parece que en esta ocasión, bueno, en el verso 15 dice la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿verdad? Ellos estuvieron fraguando el plan, la nueva estrategia, y sin querer y sin saberlo estaban cumpliendo la profecía de Hechos 4. Allí en el verso de 26 al 28 donde dice: se juntaron a uno, en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Aquí esta manada de lobos vuelve a juntarse con la intención nuevamente de hacerle caer. En este caso eligen a uno de ellos que tenía la característica de que era ¿qué? Intérprete de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley? Bueno, un escriba. Marcos capítulo 12, verso 28, lo dice, si alguien puede leerlo. Y le dijeron: ¿con qué autoridad hace? Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, aquí Marcos nos relata que era un escriba, pero Mateo lo denomina un intérprete de la ley. O sea, la intención que tiene Mateo es enfatizar la gran experiencia, el conocimiento que este hombre tenía en la ley mosaica, y quizás también por su renombre en juzgar en disputas sociales y religiosas. Bueno, no obstante, en sinceridad y en humildad, este intérprete de la ley parece haber estado a un nivel superior a sus compañeros religiosos. Y al igual que hicieron algunos escribas, el reconocimiento que hizo de que Jesús había contestado con sabiduría a los saduceos parece haber sido auténtico. Es evidente que no era totalmente sincero, porque en realidad estaba permitiendo que lo usaran para esta trampa de intentar o de hacer desacreditar a Jesús. Pero según parece, la duplicidad de este escriba estaba mezclada, digamos, con cierta preocupación sincera por lo que Jesús diría como respuesta. Aún así, dice la palabra que le preguntó por tentarle. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Verso 36, si alguien puede leerlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Bueno, ustedes saben que la ley se resume en lo que se llama el Decálogo, los 10 mandamientos, que aparecen en varios pasajes en Deuteronomio y también en Éxodo capítulo 20. Allí están los 10 grandes mandamientos. Y cuando él pregunta acerca del gran mandamiento, el escriba estaba preguntando cuál era
¿Cuál era en realidad el más grande de los mandamientos de Moisés? Aunque los escribas y los fariseos consideraban como autoridad todo el Antiguo Testamento y no los 5 primeros libros, como lo hacían los saduceos, ellos consideraban a Moisés como un personaje supremo en las Escrituras. Sin embargo, de alguna manera parece que habían olvidado o no tomaron en cuenta que Jesús, desde que inició su ministerio, fue claro, fue preciso a sus oyentes al decirle que lejos de quitar la ley, de abrogar la ley o los profetas, Él había venido aquí a cumplirla. Y de hecho dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor deja bien claro que a pesar de que era el Mesías, de que a pesar de que era el Hijo de Dios, no estaba desplazando la ley de Moisés, no la estaba anulando, no la estaba haciendo innecesaria. Él vino a cumplirla, algo que era imposible para el hombre. Nunca el hombre ha podido cumplir a cabalidad la ley. De hecho, la intención de Dios no fue que el hombre la cumpliera. La intención de Dios era demostrarle al hombre que no podía cumplirla. En realidad, la ley era un espejo en el que el hombre podía ver su verdadera condición, su incapacidad para agradar a Dios. Y por eso, cuando el hombre llega a ese punto, es que se apropia de la gracia. Señor, no puedo. Necesito tu ayuda, necesito tu favor. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Pero debido a que la enseñanza de Jesús era tan completamente opuesta a lo que enseñaban los fariseos, que durante siglos habían estado estableciendo sus propias tradiciones, lo que se llamaban las interpretaciones rabínicas que inventaron, estaban convencidos de que el Señor estaba enseñando un mensaje que Él consideraba mayor que el de Moisés. Por eso estaban esperando que ahora Él lo revelara, contradijera a Moisés, y al hacerlo estaría contradiciendo a Dios y sería acusado de herejía. O sea, tenían la intención de hacerlo ver como un apóstata, poner al pueblo en su contra y a jugar por la única y muy sencilla pregunta del intérprete de la ley. Supusieron que el hecho de que el Señor se llamara o que el Señor nombrara el único gran mandamiento en la ley sería algo suficientemente poco ortodoxo como para condenarlo. O sea, querían ver qué opinaba sobre esto, qué mandamiento pondría por encima de todos ellos. Y aquí nuevamente nos deleitamos en ver la respuesta de Jesús, ¿verdad? Porque el Señor no desplazó los mandamientos. En realidad no puso uno por encima de otro. En realidad los enmarcó a todos en un solo y gran mandamiento. El mandamiento del amor, que como vamos a ver, Él lo describe en 2 áreas: amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, es imposible amar auténticamente al prójimo si primero no se ama a Dios. La clave de todo lo que somos y hacemos depende de nuestra relación con Dios. Vamos a ver ahora la respuesta del Señor. Y la encontramos en los versículos del 37 al 40. Si alguno puede leerlo, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, en una ocasión escuché a alguien dar una versión
de este mandamiento de Jesús, que cuando uno la escucha le parece a primera algo descabellado, ¿no? Pero alguien dijo una vez: ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y después haz lo que quieras. Qué tremendo. Pero es una realidad y es un consejo muy, pero que muy sabio. ¿Por qué? Porque si llegamos a amar a Dios de una manera genuina, con todo lo que somos, en realidad ya no nos debe preocupar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el control de lo que hacemos será la obediencia de lo primero, o sea, amar a Dios con todo. Si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo, no pecaremos contra él. Si amamos a Dios, en primer lugar, estaremos cumpliendo los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Yo creo que veamos, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ahí están los mandamientos, eso es la voluntad de Dios reflejada en la ley. Si analizamos los primeros 4 mandamientos, se relacionan todos con Dios. Trata de nuestra relación con Dios. O sea, si realmente nosotros amamos a Dios, y quiero explicar algo, tú y yo llegamos a amar a Dios a pesar de nuestra imperfección, porque Dios nos amó primero. No tomamos nosotros la iniciativa. La Biblia dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Segundo, el amor que tenemos, dice la Biblia en Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es la obra sobrenatural que Dios está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando amamos a Dios, no practicamos el politeísmo. Verso 3, alguien que lo lea. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no puedes decir que amas a Dios y en tu cuarto tienes un ídolo. Recuerdo que en una ocasión fui a visitar a una señora porque no estaba yendo a la iglesia, percibía que estaba mal en su relación con Dios. Y cuando estuve hablando con ella, me dio mil explicaciones para no congregarse. Solamente le dije que vine a hablar por usted, no fue aquí. Comenzaba mi ministerio. Entonces, cuando me fui, su hijo, que parecía estar bajo los efectos del alcohol: pastor, espérese un momento ahí. Necesito hablar con usted. Y la madre salió del cuarto: fulano, vamos para adentro. No, pastor, yo necesito hablar con usted. Bueno, yo siempre he dicho que las personas cuando están borrachas no se les puede creer mucho, pero también he sabido que suelen perder la vergüenza. Y no les da pena. Aquel hombre empezó a decir: mi madre, ahí en el cuarto tiene un santo, tiene otro Dios. Y ella le decía: fulano. Bueno, yo me fui de allí, ¿saben qué? Creyendo que el borracho dijo la verdad. Al parecer esta hermana no se había desprendido todavía de su trasfondo católico. Era miembro de la iglesia, había dado testimonio, pero usted no puede decir que ama a Jesucristo y tener un ídolo escondido. La Biblia es clara, eso es parte del amor a Dios. Aunque no tenga un ídolo, su fidelidad a Dios no puede ser compartida. No puede decir que ama a Dios y ha levantado otro Dios en su vida, aunque no necesariamente sea una figura de yeso, ¿verdad? Si amas a Dios no tendrás otros dioses. Si amas a Dios no tendrás imágenes. Verso 4, Éxodo 24. No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, me llama la atención a veces cómo algunos intentan excusar el mantener ciertas imágenes. Hay un sacerdote fuera de serie, y cuando digo fuera de serie es porque no se viste como un sacerdote, pero sé que es sacerdote, que sale mucho por internet, con una gran
gran capacidad para comunicarse, defendiendo a capa y espada el catolicismo. Luis Toro. Bueno, no sé ni cómo se llama, pero sé que lo hace. Ahora, él suele justificar el que Dios mandó a Israel a construir imágenes y que eso no es idolatría. Es curioso, ¿verdad? Como siempre la gente intenta encontrar la Biblia no solo en el Decálogo. Luego en el Nuevo Testamento Juan dice: hijitos, guardados de los ídolos. Mire, yo no creo que porque usted tenga un cuadro en su casa usted tiene un ídolo. Hay gente que tiene el cuadro de la Santa Cena, aunque en realidad ese cuadro también si realmente no refleja la verdadera Santa Cena, pero cualquier cosa que usted comienza a adorar y a verla como un sustituto de Dios y a inclinarse ante ella y a besarla o a ponerle un vaso de agua, usted está cayendo en el pecado de la idolatría, no importa cómo intente justificarlo. Y la realidad es que en la práctica muchos católicos lo hacen. Ahora la Biblia es clara, dice: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y dice claramente que Dios es fuerte, celoso. Tú no puedes amar a Dios y sustituirlo por una creación de manufactura humana. Tercero, jurar falsamente. Verso 7. Por el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muy bien, y después viene el día de reposo. El día de reposo que está en el verso 8, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí hay un principio, porque de los 10 mandamientos, el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento es el mandamiento del sábado. No se repite, usted no va a encontrar ese mandamiento de guardar el sábado a la iglesia cristiana. De hecho, cuando Dios da la ley sobre el sábado, especifica que es una señal entre Él y el pueblo judío. Pero el principio de que Dios descansó, o trabajó 6 días y descansó uno, sí es válido para nosotros. O sea, se nos enseña que debemos tener un día de descanso, pero no lo reverenciamos, ni lo adoramos, ni lo convertimos en el sábado cristiano. En realidad no hay un sábado cristiano. En realidad los cristianos reunimos el domingo, como la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, como una conmemoración al glorioso suceso ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo. Algunos defensores de la práctica del sábado, para hoy, para los cristianos, dentro de ellos están los adventistas del séptimo día, cacarean y repiten una y otra vez, porque he conocido a algunos que me lo han dicho. No, porque Constantino cambió el sábado para el domingo. Miren, hermanos, cuando se hace una investigación imparcial de la historia, en ninguna parte de la historia Constantino hizo semejante cosa. Eso es falso, totalmente falso. Es verdad que la iglesia ya se reunía el domingo y Constantino lo que hizo fue darle la oportunidad, oficializar lo que ellos hacían, pero en ninguna parte él cambió el sábado para el domingo. Llegan tan lejos que dicen que esa es la marca de la bestia. En su escatología peculiar. Pero bueno, hasta aquí en esos mandamientos están los que se relacionan con Dios. Luego comienzan los que se relacionan con el prójimo. Si analizamos Éxodo capítulo 20, voy a decirle que si usted ama a Dios, no tiene otros dioses, no tendrá imágenes, no va a usar el nombre de Dios en vano, aunque no llegue a jurar meter a Dios en las conversaciones superficiales, cotidianas, y a veces como una razón para que la gente nos crea, porque tenemos fama de mentiroso. Eso es usar el nombre de Jehová en vano. ¿Entienden? Esa peculiar frase es delante de Dios. Te lo digo delante de Dios. Delante de Dios estamos siempre, ¿verdad? Vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Bueno, después comienza el resto de los mandamientos a hablarse. Obediencia a los padres. 12, asesinato. Bueno, si tú amas a tu prójimo, obedecerás, honrarás a tus padres. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a asesinar. Si tú lo amas, no vas a
adulterar, no vas a robar, no vas a decir falso testimonio, no vas a codiciar. ¿Por qué explico esto? Porque esto es exactamente lo que Jesús quiso decir con la respuesta que le dio a este intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto se conocía como la Shema. Hebreo, palabra oye. Llamada así porque empieza, oye Israel. Y es un compendio de textos como Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, Deuteronomio 11, del 13 al 21, y Números 15, del 37 al 41. Estos eran los pasajes más conocidos, los pasajes más citados y copiados en el judaísmo. En la época de Jesús, esta Shema, o Shema, se repetía, todo judío la repetía 2 veces al día. De ahí que Jesús estuviera diciendo, el gran mandamiento de Moisés es el mandato que todos ustedes recitan diariamente y que sujetan en sus brazos y en sus frentes cada día. El mandamiento de amar a Dios. Aed es un término hebreo para amor usado en Deuteronomio 6:5. Principalmente se refiere a un acto de mente y voluntad, el cuidado determinado por el bienestar de algo o de alguien. Puede incluir emoción, pero más que eso, incluye dedicación, compromiso de elección. Es una decisión. El amor que reconoce y elige lo justo, lo noble, lo verdadero, independientemente de cómo tengamos las emociones y los sentimientos. Fíjense qué diferente ese amor al amor que nos da hoy la sociedad como modelo. Es el amor que se presenta en todas las telenovelas, en las películas. Un amor que es como una especie, como digo, una especie de gripe que te cae, te deja medio loco, pierdes la capacidad de pensar con claridad y a veces en los contextos más inmorales y más nocivos que podamos imaginar, porque ese tipo de amor no le importa el daño que pueda hacer a otro. Al punto de que cuando lo vemos tanto y nos acostumbramos tanto a verlo, que a veces nos hacemos insensibles ante eso. Las grandes parejas de novelas que a veces usted ve, 2 personas que probablemente ambos estén casados, pero se enamoraron. Y entonces no importa si tienen que dejar a su pareja, a su esposo o a su esposa, y comienzan a vivir en una relación adúltera y fornicaria. Todo, una representación total de todo lo que Dios condena. Y a veces los cristianos nos podemos ver esa basura y nos identificamos, pero ellos se aman. Llegamos al punto de aprobar lo que Dios condena. Hemos perdido la capacidad de discernir. Y de hecho, muchos cristianos, el concepto que tienen de amor es eso. Vuelvo a decir, el amor de Dios. El amor ágape, el amor auténtico, va más allá de las emociones. Repito, es una decisión. Nosotros decidimos amar a Dios cuando, como hemos dicho, nuestra mente entendió y comprendió y nuestra voluntad respondió al amor de Dios. Porque no es posible realmente conocer el Evangelio, saber lo que Dios ha hecho por nosotros como consecuencia de la iluminación que Él mismo nos ha dado y vivir sin amarle. No, hermanos, si no amas a Dios no has entendido el Evangelio. Si crees lo que dice la Biblia que Dios hizo por ti y las implicaciones de eso, lo que nos otorga y de lo que nos libra y la nueva relación que podemos tener con Dios, hermanos, la respuesta es amarle. Amén.
podemos vivir sin amarle. Por eso yo siempre he creído que lo que los cristianos hacemos en la iglesia, todo debe estar motivado por el amor. Hay muchos que sirven a Dios con diferentes motivaciones. Motivaciones que pueden pasar ocultas para ti o para mí. Alguien puede evaluar la conducta de alguien, qué fiel es fulano. Pero no sabemos la motivación con que lo hace. No podemos ver su corazón, pero Dios sí. Ahora, algunos lo hacen con motivaciones equivocadas y el tiempo lo expone. ¿Por qué? Porque no hay perseverancia. O porque cuando se disgustan con un hombre, con una persona, un líder, un hermano de la iglesia, se acabó el servicio. O porque el entusiasmo inicial terminó. O porque las cosas se hacen difíciles, la gente no me apoya, la gente no me respalda. Todo eso manifiesta que hay motivaciones equivocadas. Porque cuando entendemos por qué hacemos las cosas y para quién, usted nunca va a dejar de amar a un hijo, aunque el hijo se la traiga, aunque sea un rebelde sin causa, aunque llegue a herirle y ofenderle, usted no va a dejar de amarle, porque el amor permanece a pesar. Bueno, el amor de Dios es así. Tenemos todas las razones del mundo para amarle porque Él es el Dios santo y perfecto. Pero yo no voy a dejar de servirle por lo que sufra horizontalmente al querer servir a Dios, por las heridas que pueda recibir de otros hombres. Por eso yo digo siempre, si has decidido servir a Dios, hazte la gran pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para gratificarte tú? ¿Para ser reconocido por otros? ¿O porque realmente amas a Dios? Dice aquí, ama al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y Marco añade, con todas tus fuerzas. Estos no son definiciones separadas y técnicas de cada elemento de la naturaleza humana, o una compartimentación de amor en 3 o 4 categorías. Más bien traen la connotación de la totalidad, amplitud. O sea, debemos amar al Señor con todo, así de simple. Con todo lo que somos, esa es la esencia. La Biblia dice en Proverbios 4:23, si alguien puede leerlo. Está. Sobre 24. todo eso guarda tu corazón, porque de él mana vida. El corazón bíblico es el centro del ser personal del individuo. O sea, debemos amar a Dios con todo. No vamos a caer aquí en las peculiaridades teológicas, lo que significa la mente, el alma, la fuerza. Vamos a resumirlo, hagámoslo simple. Amemos a Dios con todo. Y ese amor va a comenzar con nuestro corazón, con nuestra mente. Y la voluntad le va a seguir. Y puede que las emociones en momentos a veces nos traicionen, pero seguiré amando a Dios. Hay razones para amarles. Esto no es una locura, no es un salto al vacío. Alguien dijo una vez que un individuo se puede resistir a todo en la vida. A lo único que no se puede resistir es a que lo amen. Hermanos, no hay amor más genuino que el amor de Dios. Y siempre he visto un reflejo de ese amor en el amor que pueden tener los padres por nosotros, la madre. Pero aún así, se queda corto. Se queda corto. Porque el amor de Dios es perfecto e incondicional. Mientras más nos conocemos, menos razones vemos para que Él nos haya amado. Y la Biblia dice, ama al Señor. Quien le ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, le obedece. Confía en Él. Aquí no se trata de llenarnos la boca diciendo, no es de mirar los ojos en blanco y hacer expresiones, aleluya, y
y aparentar. Esto no es teatro. Es absurdo comportarse de esa manera porque no estamos tratando con un individuo. Estamos tratando con el Dios perfecto que escudriña la mente y el corazón. Dios lo ve todo. Y Él sabe. ¿Ustedes se acuerdan cuando se encontró Jesús con Pedro? Después que Pedro le negó. Y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, se lo hizo 3 veces. Ya la tercera vez. ¿Qué le dijo Pedro? Ya Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes. Qué tremendo Pedro. Qué hombre más auténtico. Bien humano, tan humano que la lengua era más rápida que los pensamientos. Y se metió en problemas, pero amaba al Señor. Y cuando el Señor miró el corazón de Pedro, lo que pudo encontrar fue amor. Si el Señor mira nuestras vidas, nuestros corazones, ¿qué va a encontrar? Vuelvo a decir, no se trata de decirlo. Yo creo que la razón por la que algunas personas que dicen que son cristianas no obedecen al Señor es porque no le aman. Y no le aman porque no han entendido de qué se trata esto. Y no han entendido porque no conocen a Jesucristo. El Evangelio, repito, entender el Evangelio es el resultado de la iluminación que Dios nos da. Y ya le digo, mientras más uno se aferra a la cruz y observa y medita en lo que Jesús hizo, y que lo hizo por mí, y que lo hizo por ti. La Biblia dice, Dios muestra su amor en que siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. Ese es el primero, ama a Dios. Y después de declarar el primero y más grande mandamiento, agrega a los fariseos el segundo: amarás a tu prójimo. No es sorprendente que el segundo mandamiento implique la misma virtud que el primero, amor. Y de hecho venga después, porque esa es la clave. Si tú amas a Dios, amarás a los demás. Jesús declara que el amor auténtico a Dios antecede al amor al prójimo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos personajes hipócritas no amaban realmente a Dios. Tampoco tenían, por eso actuaban como actuaban. Podían amar a Dios y estar pensando en las tonterías en las que se ocupaban. De tal manera que Jesús un día sana a un paralítico y lo que hacen es que se enfocan. ¿Y tú qué haces cargándole? Increíble. Un ciego al que le devuelve la vista, ¿cómo lo pudo hacer? ¿Por qué lo hizo en sábado? Oye, dale gracias a Dios, porque una persona ha recuperado la vista, un cojo puede andar, un paralítico anda. O sea, eso es lo que Jesús quiso decir cuando decía, ustedes son tan hipócritas que se tragan el camello y cuelan el mosquito. Esa es la misma hipocresía que a veces vemos entre los creyentes. Gente que están detrás de las boberías en vez de enfocarse en las cosas más importantes. En primer lugar, viven ciegos a sus propios defectos. Y entonces pueden ver los defectos de otros, los pequeños defectos, mientras ellos hacen cosas peores. Por eso Jesús lo dijo, el amor a Dios, el amor al prójimo. Te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Come. Cuando tiene sed, toma agua. Cuando está enfermo, toma medicina. Nos cuidamos y algunos se cuidan demasiado.
O sea, por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. No solo pensamos y hablamos de comida, de agua, sino que hacemos todo lo que sea necesario para que podamos tener esas cosas. Una persona no se dice a sí misma lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 16. Vete en paz, caliéntate y llénate, sin hacer nada por asegurar la ropa y los alimentos que necesita. Ahora, hay algo que es bueno aclarar aquí. Aquí Jesús no quiso decir lo que algunos hoy dicen. Y es que Jesús estaba mandando a amarnos a nosotros mismos. No. Aquí nos está enseñando, ni Jesús está mandando a amarnos a nosotros mismos. Al Jesús dar este mandamiento, está reflejando la realidad de que todos los seres humanos nos amamos a nosotros mismos. Pablo escribió en Efesios 5:29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Bueno, yo lo he dicho otras veces, somos por naturaleza egoístas, y lo primero que pensamos somos en nosotros. Miren, cuando usted ve a una persona descuidada consigo mismo, con deseos de morirse, esa persona tiene un problema. Y probablemente sea un problema emocional, mental, grave. Porque nos cuidamos. Nos cuidamos. Y eso es lo que Jesús quiere decir, ¿verdad? Así como una persona está pendiente de su propio bienestar, tanto por la legitimidad del diseño natural como a causa del egoísmo pecaminoso, también estará pendiente del bienestar de otras personas si las amas de verdad. Y esa es la idea. Bueno, es verdad que a veces somos difíciles de amar. Es verdad que hay personas difíciles de amar. Pero también nosotros somos difíciles de amar. Porque todos tenemos defectos. Y mientras yo estoy haciendo un esfuerzo para perdonar lo que otro me hizo, a lo mejor hay alguien por ahí que está haciendo un esfuerzo para perdonar lo que yo le hice. Es verdad que a veces las emociones no nos dicen, ama a fulano. No. Pero como somos cristianos, no somos tan evidentes a veces. Enmascaramos lo negativo. Y a veces decimos, pero yo no odio a fulano. Pero alguien definió muy interesantemente que lo opuesto al amor no es el odio. Equivocadamente, como algunos piensan. No, lo opuesto al amor no es el odio. ¿Saben qué es? La indiferencia. Y yo no lo odio, pero lo ignoro. Eso es odio bajo camuflaje. Yo no lo amo, pero quiero ignorar lo que existe. La clave para amar al prójimo es el amor a Dios. De hecho, para poder otorgar ese amor como Dios quiere que lo hagamos, tenemos que estar en una buena relación con Dios. Y cuando esa relación existe de verdad, entonces obedecemos. Aunque a veces no lo sintamos. Ah, pero eso es hipocresía. No, eso no es hipocresía. Eso es obediencia. Ah, no, pero yo voy a esperar a sentirlo. Entonces no lo vas a hacer nunca. Tienes que hacerlo. Y a menudo, como he dicho en otras ocasiones, los sentimientos seguirán a la voluntad. Y después le dará gracias a Dios. Me va a decir usted que esos casos que son reales, donde un cristiano ha ido a la cárcel a perdonar al asesino de su hijo o de su hija que se han dado,
o a perdonar a la persona que lo agredió y lo dañó. Usted no me puede decir a mí que van con las emociones siguiéndole. Yo creo que la mayoría de estas personas, para no decir todos, lo hacen simplemente por obediencia. Y no es hipocresía. Simplemente hacen lo que el Señor les ha mandado. Y saben que el Señor se los ha mandado porque ellos experimentan una relación saludable con Dios. Y cuando nos damos cuenta de quiénes somos y la enormidad del perdón que Dios nos ha otorgado, no podemos ser mezquinos a la hora de otorgarle el perdón a otros. Porque en cierto sentido todos somos malos. Es la historia de aquellos dos deudores, ¿verdad? Que una y otra vez se repite en nuestra experiencia. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto quiere decir lo que les expliqué, que todos estos mandamientos se resumen, los 10, se resumen en el amor a Dios. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Conociendo a Jesucristo, creyendo en el Evangelio. Esa es la clave para que una sociedad se transforme. No hay otra. Lo demás que la gente hoy en día intenta hacer son, digamos, tomar callejones y dejar el camino. No trata con el verdadero problema, el problema que todos tenemos, que la Biblia lo define como pecado. Por eso el cristiano se enfoca en la predicación del Evangelio. Porque sabe que cuando Cristo llega a una vida, Él transforma totalmente las relaciones humanas. Amén. Comienza transformando nuestra relación con Él y entonces Él comienza a obrar en nuestras relaciones con los demás. Si la gente amara a la perfección, no habría necesidad de policía, de leyes. No habría nadie que le causara daño y nosotros le causaríamos daño a nadie. De la misma manera, el creyente que ama a Dios con todo su ser nunca tomará el nombre de Dios en vano, nunca adorará a ídolos, nunca dejará de obedecerle, adorarlo, honrarlo, glorificarlo. Bueno, Jesús respondió y ante la respuesta de Jesús, el maestro de la ley, el intérprete de la ley, quedó impresionado favorablemente y sin duda se sorprendió por lo que reconoció en Marcos capítulo 12, 32 al 34, si alguien puede leerlo. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Jesús felicita y reta al mismo tiempo al escriba. Reconoce la visión del escriba con respecto a la importancia del amor. Y al decirle que no estaba lejos del reino de los cielos, estaba enfatizando que aún no estaba dentro de él. El escriba ya entendía los mandamientos del amor. Ese es el primer paso. Porque en realidad los mandamientos son los que nos llevan a la gracia. Cuando entendemos los mandamientos, vamos a llegar todos a la misma conclusión. ¿Saben cuál es? Que somos pecadores. Los conocemos y también vamos a conocer que nos es imposible cumplirlos. Puede que seamos buenos cumpliendo algunos, pero desobedecemos en otros. Y la Biblia dice que si desobedecemos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Los conocemos y también conocimos que no podíamos guardarlos.
Por eso nos acogimos a la gracia. Solo así vamos a valorar realmente lo que es la gracia de Dios. Pero allí está. El amor a Dios es más que cualquier holocausto y sacrificio. Porque en realidad podemos hacer obras sin amor. Pero no podemos tener amor sin obras. Así de simple. Que el Señor nos ayude a entender ese gran mandamiento del amor. Que Él nos bendiga.